El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva serie de estudios en nuestro programa. Mi propósito con esta nueva serie es examinar 3 capítulos en el Nuevo Testamento: Mateo capítulo 13 y Apocalipsis capítulos 2 y 3. En realidad no vamos a estudiar versículo por versículo, ni tampoco vamos a realizar una exégesis de los capítulos mencionados. A aquellos oyentes que deseen obtener una mayor comprensión de estos pasajes, pueden recurrir a comentarios escritos por autores competentes. Mi propósito será mostrar la relación que existe entre estas 3 porciones o capítulos de las Escrituras. Ahora, al examinarlos detenidamente, usted obtendrá un panorama profético completo de la historia del cristianismo, desde su inicio hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos denominado esta serie Misterios Proféticos. El Señor le llamó un misterio a todo esto. Puede observar la palabra en Mateo 13:11 y también en Apocalipsis 1:20 el Señor dice el misterio. Mis queridos amigos, en algunos aspectos la Biblia es como el cuerpo humano. Aunque está compuesta por diferentes miembros o partes, sin embargo es una unidad. Así como cada miembro tiene una función separada y es necesaria para que el cuerpo esté completo, así también cada libro en la Biblia juega una parte separada, contribuyendo con su propio mensaje a completar el esquema total de la revelación divina. Las diferentes partes de la Biblia han sido escritas por muchos y variados hombres, pero todo lo escrito ha sido designado, ordenado y supervisado por el Espíritu Santo. Él ha colocado cada sección en un lugar señalado y nos ha dado una producción que es única en variedad y valor en todo el campo de la literatura. Y es debido a que estos 3 pasajes o capítulos que hemos mencionado han sido tan rechazados que muchos cristianos saben tan poco acerca de las características y el rumbo de este presente siglo, presente tiempo. Varios libros de la Biblia contienen en algunos capítulos la clave, la llave que abre la puerta de sus contenidos, revelando importantes temas. Los capítulos que vamos a examinar son particularmente preciosos y tienen su propio valor en la presentación de una serie de eventos que sucederán entre las 2 venidas de Cristo. Tan importante es el tema que ahora tenemos delante nuestro que debemos aproximarnos a él con corazones sinceros, orando para que el Espíritu Santo nos ilumine en las páginas sagradas. Necesitamos ser receptivos a su enseñanza para que podamos aprender, marcar y rescatar lo que el Espíritu dijo a las iglesias. Tome su Biblia, por favor, acompáñeme. Vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo. Necesitamos comprender un poco el trasfondo aquí antes de sumergirnos en las profecías de capítulo 13. Su posición en el orden de los 27 libros del Nuevo Testamento es, sin dudas, la obra del Espíritu Santo. Comprenda este primer libro y estará listo para comprender los otros 26 libros que le siguen en el Nuevo Testamento. Ahora, si usted falla en comprender el Evangelio de Mateo, esto puede llevarle a la confusión en el entendimiento del Nuevo Testamento, El registro de Mateo es tanto judío como dispensacional. Su principal tema es el rey y su reino. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta al Señor Jesucristo como el Mesías Rey, prometido a Israel y acerca de quien habían escrito los autores del Antiguo Testamento. Cualquiera que lea el Antiguo Testamento verá que los escritores humanos, inspirados por el Espíritu Santo, describieron el reinado universal de Dios.
Tanto en sus pactos como en las profecías, el Señor repentinamente prometió establecer su reinado. Y aunque nuestro mundo se deteriora política, económica, moral, educacional y religiosamente, Dios tiene un trono y Él está activo en su trono. Dios tiene un reino, Él siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Su reinado abarca todo el universo. Pero observemos algunas características de su reinado. Primero, el reino de Dios es descrito en la Biblia como ilimitado en su extensión. El salmista escribió en el Salmo 103, versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Este pasaje habla del gobierno soberano de Dios sobre toda su vasta creación. A Nabucodonosor le fue concedido ver el gobierno universal de Dios. El testimonio que dio Nabucodonosor lo podemos leer en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 34 y 35. Él dijo así: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Este es entonces el gobierno eterno y absoluto de Dios sobre su universo y sobre toda su creación. Pero en segundo lugar, la Biblia también habla de aquel aspecto del reino de Dios que es limitado y restringido, tanto en extensión como en tiempo. Es el reino de Dios sobre la tierra, localizado y temporal. Este reino terrenal estaba incluido en el pacto abrahámico. Esto está en Génesis 12, 1 al 3. Fue dado en Génesis 13, versículos 14 al 17. También se lo menciona en Génesis 15, 1 al 18, en capítulo 17, 1 al 19, y en capítulo 26, 3 al 5, y en Génesis 28, 13 al 15. Este pacto no había sido dado solo a Abraham, sino que también ha sido confirmado y extendido a Isaac y a Jacob. Además, el pacto davídico también incluye un reino terrenal. En él Dios dio a David, en el pacto, a David y a su simiente una promesa incondicional de un reino y un rey. En este punto es imprescindible leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, para comprobar esto. Y más aún, es muy claro para los profetas del Antiguo Testamento que el trono de ese rey estaría en Jerusalén. Isaías capítulo 2, versículos 3 y Miqueas capítulo 4, versículo 2, aclaran y enfatizan esto. Las escrituras del Antiguo Testamento no dejan dudas en la mente del pueblo judío que Israel, como nación, un día tendrá un rey justo que la gobierne. El profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículos 5 y 6, aclara esto. E Isaías y Miqueas dicen que este reino gozará de una paz terrenal sin fin. La promesa del reino no puede considerarse separada de la presencia del rey. Un reino necesita un rey, ¿de acuerdo? Este era un hecho bien conocido que dio a Israel seguridad para esperar la venida del Mesías. Ellos estaban esperando a su conquistador que arrojaría a los romanos fuera del glorioso reino davídico y mesiánico. Una noche, Nabucodonosor tuvo un sueño. Era terrorífico y se despertó. Al despertarse, se había olvidado por completo del sueño o decía haberlo olvidado. Poco después, Dios le reveló a Daniel el sueño del rey y su interpretación. Daniel le dijo al rey que en su sueño él había visto la imagen de un gran hombre alto y grande. La cabeza era de oro, el torso y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido. Los 4 metales en la imagen representaban 4 imperios mundiales, gentiles, cada uno con un representante. El primer imperio fue Babilonia, cuyo rey mayor fue Nabucodonosor.
A Babilonia le siguió el imperio persa y luego vinieron los imperios griego y romano en ese orden. Aunque el sueño contiene mucho más. Daniel vio en el sueño que una piedra golpeaba la imagen en los pies, derribándola y convirtiéndola en polvo. El viento luego llevó el polvo de los restos y desaparecieron completamente. Entonces la roca que hirió a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. La interpretación de Daniel fue clara y sin errores. Podemos leer allí en Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Cuando Dios ponga su rey en el monte santo de Sión, de acuerdo al Salmo 2 y versículo 6, todos los reinos terrenales terminarán. No habrá lugar en la tierra para el reino de Dios y los reinos de este mundo al mismo tiempo. Ellos serán completamente destruidos cuando el Rey de Reyes tome el gobierno en la tierra. En aquel día el principado estará sobre sus hombros, como lo leemos en Isaías 9:6. Ahora, la piedra del sueño de Nabucodonosor no es otro que la persona del Señor Jesucristo. Él es la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, la piedra que los edificadores desecharon, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. Sí, mi amigo, Cristo es el Rey prometido. El mismo título Cristo significa el ungido, y ese sugiere reinado. Cristo es el Rey anunciado en Génesis 49:10. Él es el renuevo de justicia que reinará, según Jeremías 33:15. Cristo es el único que tiene derecho a usar la corona, según Ezequiel 21, 26 y 27. Es el Señor Jesús el que reinará en Israel, de acuerdo a Miqueas 5:2, y el Rey que regirá toda la tierra, según Zacarías 9:9. Cuando Natanael dijo que era el Rey de Israel en Juan 1:49, estaba mostrando algún conocimiento de las profecías del Antiguo Testamento, El Mesías había sido prometido y por lo tanto el pueblo judío estaba esperándole. Ahora llegó el día en que Cristo se presentó a sí mismo como el Rey, anunciando también el reino. Luego del nacimiento del Señor Jesús, el pedido de aquellos hombres sabios del Oriente fue: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? En Mateo 2:2 lo leemos así. Ahora, si usted abre su Biblia en Mateo y lee estos versículos, seguramente se dará cuenta de lo que estoy diciendo. El libro así contiene una pregunta clave en capítulo 2, versículo 2. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Luego la temprana prédica de Juan el Bautista tenía un gran mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo leemos en Mateo 3:2. Y luego de su propio bautismo, el mismo Señor Jesucristo predicó ese mismo mensaje en el capítulo 4 y versículo 17. Mateo nos dice que Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino. Capítulo 4, versículo 23. Luego, cuando el Señor envió a los 12 discípulos, les dijo en Mateo 10:7, yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje era el mismo, ya sea que fuera predicado por Juan, por Jesucristo o por los discípulos de Cristo. El reino de los cielos se había acercado. Ahora, ¿qué significaba esa afirmación? Bueno, no se refiere a que el reino ya hubiese venido, sino más bien que el rey estaba presente para ofrecer su reino. Pero los líderes judíos rechazaron a Cristo como su Mesías, y aun cuando conocían muy bien las profecías mesiánicas que decían que alguien mayor que David reinaría, ellos sabían que el trono se establecería en la tierra, en Jerusalén y no en el cielo. Aquellos que dicen que Juan el Bautista estaba simplemente atrayendo a las personas para que se arrepintieran, están en un error. Esto se prueba a la luz del anuncio del ángel Gabriel a María cuando dijo en Lucas 1, 31 al 33,
Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Cómo puede un estudiante de la Biblia decir que el mensaje de Juan el Bautista era una simple invitación a las personas para que se arrepientan? No. El ángel lo dejó bien claro que debía establecerse un reino, de modo que aquellos judíos que rechazaron a Cristo como su Mesías no podían alegar ignorancia. Ellos lo supieron muy bien. Ellos lo sabían muy bien. En los primeros 11 capítulos de su libro, Mateo presenta el reclamo justo del Señor al trono de David, su derecho genealógico a través de su ancestro David está establecido en los capítulos 1 y 2. Su reclamo personal está seguido de la aprobación anunciada por Dios el Padre, en Mateo 3:17, al salir de las aguas del Jordán. Luego tenemos su derecho moral al reinado. Él probó esto en su triunfo sobre las tentaciones de Satanás, hecho que está registrado en Mateo capítulo 4. Los preceptos y principios del reino, Cristo los enseñó con autoridad en el Sermón del Monte en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Luego demostró el Señor su derecho a ser rey por su poder y autoridad sobre la enfermedad, capítulo 8, sobre la muerte en el capítulo 9, sobre la mudez también en el 9. Y todo el tiempo, Cristo continuó en las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino. En un corto periodo de tiempo, nuestro Señor demostró en toda forma posible su derecho a ser rey. En sus enseñanzas, en su comportamiento moral, en sus hechos sobrenaturales y milagrosos, Él demostró a todos las condiciones que estarían presentes cuando Él reinará sobre la tierra. Ahora, déjeme aclararle que Cristo no era el típico político haciendo promesas a la gente para ganar una elección. Él no era un Mesías político. Él vino a salvar a los hombres del pecado y del poder del mismo. La naturaleza de su reino es espiritual. Ahora, en los capítulos 5 al 7 de Mateo, nuestro Señor presentó su discurso inaugural y declaró el manifiesto del reino, para luego presentar pruebas de que Él tenía tanto la autoridad como el poder para dar a la gente esa utopía que predicaba, podríamos decirlo así, en su mensaje. Él autenticó su reclamo mesiánico en una forma muy convincente. Él era el único que tenía las condiciones necesarias para ocupar el trono. Todo lo relacionado a la vida del rey tenía un carácter convincente. Cristo era en todo Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, cuando avanzamos hacia el capítulo 12, notaremos una tormenta de rechazo levantándose en contra de nuestro Señor a través de la acción de los líderes de Israel en Galilea. En su primer ataque en contra del Señor, lo acusaron de quebrar la ley de Moisés, particularmente el cuarto mandamiento, el mandamiento de guardar el sábado. Mateo relata que Jesús permitió que sus discípulos cosecharan unos granitos de trigo con la mano un día sábado, allí en Mateo 12, 1 al 9. Luego sanó a un hombre con la mano seca, los versículos 10 al 13 del mismo capítulo, Mateo 12. Y es en ese punto, en su narrativa, que Mateo dice: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Lo leemos en Mateo 12, versículo 14. Era un rechazo abierto y desafiante al rey de Israel. Pero el peor ataque fue cuando le acusaron de estar de acuerdo con el diablo. Una persona que estaba poseída de un demonio, ciego y sordo, fue traída al Señor para que Él lo curara. Y leemos en Mateo 12, 22 y 23, toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? La respuesta favorable de la gente enfureció a los fariseos, quienes estaban llenos de odio, y en su hostilidad acusaron al Señor de realizar milagros por el poder de Satanás.
Esto no era una simple incredulidad de parte de ellos, sino una deliberada y viciosa perversión de la verdad, una apostasía tremenda para la cual no existe perdón. Eso está en Mateo 12, 24 al 32. Ese fue el punto crítico, un momento decisivo en la vida y en el ministerio de nuestro Señor. Ahora, el pecado mencionado en Mateo capítulo 12, llamado el pecado imperdonable, fue atribuir a Cristo el poder de realizar milagros con el poder de Satanás. Por supuesto, ese pecado no puede ser cometido en la actualidad. Nuestro Señor no está aquí en la tierra realizando milagros, resucitando muertos, etc. Él está en el cielo. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no hace milagros hoy. Lo que estoy diciendo es que Jesucristo no está aquí en persona resucitando muertos, abriendo los ojos de los ciegos, sanando a los enfermos y demás. Ese no es su ministerio hoy en día. En la actualidad algunas personas son sanadas. Dios ejecuta milagros aquí y allá, pero Cristo está en el cielo. Por lo tanto, el llamado pecado imperdonable de Mateo 12 no puede ser cometido por nadie hoy en día. El único pecado imperdonable es el rechazo final y absoluto del Señor Jesucristo. Pero este no es el pecado mencionado en Mateo capítulo 12. Aquel fue un día triste tanto para Israel como para su Mesías, cuando los líderes se unieron para rechazar a Jesucristo en esta forma, atribuyéndole una asociación con el diablo. Al rechazar el rey, ellos rechazaron al reino. Ellos no estaban a favor de él, por lo tanto debían estar en contra. Ahora, en este punto de nuestro estudio podemos observar otro período crítico en la historia de Israel. Fue durante el tiempo de los jueces. La Biblia dice en Jueces capítulos 17, 18, 19, 21, que en aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Ahora, esto significa que no había rey en Israel en aquellos días. Subraye esto en su Biblia. Es una frase característica que se repite 4 veces en el libro de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto significa simplemente que el hombre hacía lo que quería sin considerar autoridad. No había rey en Israel, no había autoridad. La autoridad no estaba con Dios ni con el líder que Dios designara, sino en el mismo hombre. La historia del hombre tratando de gobernarse a sí mismo es una historia de descenso moral y espiritual. Es una historia de alejamiento de Dios. La forma ideal de gobierno no es una democracia, mi amigo. Ese es un gobierno de hombres. La forma ideal de gobierno en este mundo es una teocracia, el gobierno de Dios. El período de los jueces fue un tiempo de desastre nacional para Israel. No había rey. No estaban en sujeción al gobierno de Dios. Hubo entonces anarquía, infidelidad e inmoralidad. Ahora, mis amigos, la historia volvía a repetirse. El rey había sido rechazado por el mundo, el Señor Jesús. Y él dijo en esa parábola allí en Lucas 19:14, pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ahora, la razón de esta parábola es porque él estaba cerca de Jerusalén y porque pensaban que el reino de Dios aparecería inmediatamente. Lo leemos en Lucas 19:11. De modo que nuestro Señor allí en Lucas capítulo 19, se estaba acercando a Jerusalén, la ciudad del rey, el lugar en el que establecería su reino. Entonces, no era extraño que muchas personas, mayormente sus discípulos, tuvieran un fuerte sentimiento de que algo de gran magnitud estaría por suceder. Ambos, Jesús y Juan, habían predicado que el reino de Dios estaba cerca. Muchas personas esperaban que en esa visita a Jerusalén, Cristo cumpliera con esa expectativa profética de la nación judía. Suponían que Él iba a quebrar el yugo de la esclavitud romana, iba a declarar su autoridad e iba a tomar su derecho a reinar. Pero ellos estaban equivocados. Lucas establece claramente que fue debido a su razonamiento equivocado que nuestro Señor habló aquella parábola en el capítulo 19.
Ahora, la primera lección que podemos aprender de esta parábola en Lucas, la parábola de las minas, es que el rechazo del rey implicaba posponer el establecimiento de su reinado. Yo no creo ni por un segundo que Cristo dejara de lado su autoridad real y divina. Cristo era y es el rey aún ahora. Lo que había sido pospuesto fue la manifestación completa de su poder y autoridad con la correspondiente bendición. En este mismo momento, Cristo es el bendito y único poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, de acuerdo a 1 Timoteo 6:16. Luego de su muerte y resurrección, Él fue a un país lejano para recibir el reino y regresar. Cuando Cristo fue ascendido por el Padre a lo alto, fue sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Lo leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Sí, queridos amigos, Cristo es el Rey ahora. La postergación del reino es la postergación del reino físico y visible de Cristo sobre la tierra con el Rey presente. Ahora, esto no significa que las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento hayan sido canceladas. No, el reino será establecido, pero no hasta que Israel esté listo para aceptar a Cristo como su Mesías. Y eso dará lugar a su regreso. Ahora, tengan en mente el hecho de que cuando Cristo ofreció el reino a Israel, Él lo hizo con sinceridad. Pero recuerde también que Él lo ofreció condicionalmente. En cada anuncio de que el reino estaba cercano, estaba también presente la orden y el llamamiento al arrepentimiento. Y como el reino era nacional, el arrepentimiento también debía ser necesariamente nacional. Todos debían arrepentirse y todos debían recibir al Mesías, incluyendo los fariseos, los sacerdotes, los maestros de la ley y el común de la gente. Desde el comienzo de su ministerio, el Señor dejó bien en claro que para entrar en el reino, la condición era nacer de nuevo espiritualmente. Pues Él le dijo a Nicodemo: de cierto os digo, si el hombre no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Se lo dijo a Nicodemo allí en Juan capítulo 3. Sí, amigos míos, esto es esencial para entrar al reino de Dios. Bueno, necesitamos detenernos aquí. Vamos a proseguir con nuestra explicación en nuestro próximo programa. Pero permítame preguntarle, estimado oyente, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Ha confiado personalmente en el Señor Jesucristo? Espero que ya lo haya hecho. Si usted recién está abriendo su corazón, se está acercando al contenido de la palabra de Dios, bueno, continúe escuchando nuestro próximo estudio y piense seriamente en la importancia que esto tiene. Os es necesario nacer de nuevo para ver y para entrar en el reino de Dios. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.